Bueno, gente de sexto año, vamos a hablar de funciones, el tema de funciones, vamos a ir con el tema de funciones, dando más que todo ejemplos en este video sobre un fenómeno de las funciones, típico de las funciones, que son las discontinuidades. O sea que el título de este video sería continuidad y sobre todo discontinuidad en funciones. Bueno, vamos al grano. Perdón. Bueno, lo vamos a decir, no lo vamos a decir en términos matemáticos, porque para definir bien la discontinuidad o la continuidad de una función vamos a necesitar una noción, un concepto que es el concepto de límites, que se los voy a dar en el próximo video, o va a ser el próximo tema a desarrollar. Vamos a dar ahora lo que llamamos la noción de continuidad, que no es lo mismo que el concepto. El concepto está bien formulado, la noción es una cosa más suave, más light, previa. Nosotros tenemos el concepto de gravedad desde que nacemos, pero recién lo adquirimos el concepto de gravedad cuando nos ponemos a estudiar física, algo así. Algo así es a lo que me estoy refiriendo. Vamos a ver la noción de continuidad o de discontinuidad. Para decirlo en criollo, digamos, una función, cuando la graficamos, hacemos una gráfica cartesiana, lo que estamos diciendo de que la coordenada y es la que es función de la x, que a su vez la x es otra coordenada. Bueno, siempre tenemos un conjunto de puntos. Esos puntos pueden estar sueltos todos, en ese caso diremos que es una función discontinua, o que haya una curva que los contenga todos, y esa curva está formada por un conjunto de puntos, que ese conjunto de puntos es la función, porque la función es un conjunto de pares ordenados, cada punto es un par ordenado. Bueno, si yo, para ir de un extremo al otro del dominio de dicha función, el dominio generalmente es todo el conjunto de los reales, o sea, tendría que decirlo así, para ir de un menos infinito hasta el más infinito de x, si yo para ir de un extremo al otro de la función, o del dominio de la función, siempre y cuando el dominio sea todo el conjunto de los reales, si en ese ir de un extremo al otro yo no levanto el fibrón o el lápiz o el lapicero o la tiza, lo que sea que estoy usando para graficar esto, si no lo levanto, decimos que la función es continua en ese dominio, digamos. O sea, que yendo a lo opuesto, si yo en un momento levanto el fibrón, estoy ante una discontinuidad. Ahí sería una función continua lo que estoy graficando en ese ejemplo. Bueno, esto es continuo. Continua en todo el dominio de la función. Bueno, puede ser que haya cosas raras, por ejemplo, que haya quebraduras. Esto, por ejemplo. Eso no hace que sea discontinua. Sigue siendo continua, lo que pasa es que tiene una quebradura. Un punto anguloso, ¿sí? Un punto anguloso o quebradura, ¿sí? Bueno, en ese caso seguimos insistiendo de que es continua la función, porque pues yo no levanté el lápiz o el fibrón. Vamos a las discontinuidades. ¿Qué tipo de discontinuidades hay? Las discontinuidades las vamos a clasificar en dos grandes grupos. Las discontinuidades, no sé qué dije, las discontinuidades las vamos a agrupar en dos grupos, en dos clases.
Un tipo muy simple de discontinuidad es la discontinuidad evitable o no esencial. Evitable o no esencial. La palabra evitable me parece un mal nombre porque daría la idea de que se puede evitar y no es cierto eso. Las discontinuidades evitables siguen siendo discontinuidades. ¿Cuáles son? Las discontinuidades evitables son aquellas en donde concretamente falta un punto de la función. Por ejemplo, que yo tenga una función que haga esto. ¿Ven? Eso sería una discontinuidad evitable. Falta un solo punto. Y ese punto está ahí, que obviamente como todo punto tiene coordenadas, bueno, ese punto con esas coordenadas no pertenece a la función. No pertenece a la función. Obviamente existe ese punto, pertenece al plano R2, al plano 2D, si quieren, al plano XY, como quieran llamarlo, pero no pertenece a la función. En cambio, este otro punto, que también tiene coordenadas de XY, sí pertenece a la función como está definida. Es una función con una discontinuidad evitable. Falta un solo punto. Se lo puede indicar de esa forma, otros lo indican con un paréntesis. A mí me gusta más cerrarlo el paréntesis, que quede como un circulito abierto, digamos, que no es lo mismo que eso, que sería un circulito cerrado. O sea, si yo lo cerrara, sería un punto más de la función. Y no habría esa discontinuidad evitable. Para indicar de que existe la discontinuidad, lo vamos a abrir. Ahí está, ¿ves? Ese punto está marcado como que existe el punto, pero con sus coordenadas y todos los chiches, pero no pertenece a la función. Y ahí, en ese caso de la discontinuidad evitable, hay dos subcasos, digamos, que sería este, y otra posibilidad es que el punto que pertenezca a la función, que lo marco, porque el criterio es que si un punto está marcado, es porque pertenece a la función. ¿Ven? Por ejemplo, yo marco ese punto ahí a una altura y sub 1, es porque ese punto pertenece a la función. O sea, el punto x sub 0 y sub 1 pertenece a la función. Pero es un punto aislado. Entonces, las discontinuidades evitables tienen dos subcasos, que son con punto aislado, o si yo no lo pongo ese punto, sería sin punto aislado. O sea, con el punto faltante, hacia secas. Ese punto aislado también lo estamos considerando como que es una discontinuidad, porque para yo graficar esta función tengo que levantar en un instante el fibrón, marcar el punto y volver de vuelta al curso normal de la función. Bueno, esa es una discontinuidad evitable. Ya vamos a ver de que, un poquito más adelante, de que la gran característica que tienen las discontinuidades evitables, me adelanto un poco aunque no se entienda, pero es esto. Que el límite de la función por izquierda y por derecha coinciden, son iguales. Eso es lo que define a la discontinuidad evitable, tenga punto aislado o no tenga punto aislado. Y a lo que sí quiero que entendamos bien es que si yo hago la tabla de valores x, cuando ponga el valor x sub 0, el valor que le corresponde ahí es y sub 1. Bueno, ¿qué ejemplos tenemos de discontinuidades evitables? Bueno, un ejemplo de una discontinuidad evitable es el siguiente, un ejemplo cotidiano. Un vendedor, un almacenero, vende
vende, qué sé yo, harina suelta. Entonces él, como es supersticioso, no quiere vender 13 kilos de harina. Entonces en la tabla en la pizarra que tiene ahí adelante del negocio, él dice harina suelta, 20 pesos el kilogramo. Me pone así. Entonces, pero aclara esto. No vendo 13 kilogramos. Aclara eso. Entonces lo que veríamos ahí sería una curva así. Donde acá está el precio de venta y acá la cantidad vendida. Y ahí estaría 13. Esto está en kilogramos y esto en pesos. Entonces ese punto estaría a 260 pesos, ¿sí? Ya que vende a 20 pesos el kilo. Ese punto sería un punto típico de una discontinuidad evitable. Y ahí es sin punto aislado. Con punto aislado sería esto, que en el cartel dijera así, si quiere comprar, si compra 13 kilos, lo vendo a 1000 pesos, por ejemplo. Digo así. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener un punto ahí aislado a 1000 pesos. Y lo mismo es una discontinuidad evitable. Esa es la discontinuidad evitable. Y la otra discontinuidad que existe es la discontinuidad esencial. Adelantándome un poco, sería esto. Los dos límites laterales son distintos. Y ahí se observa esto. Voy a borrar un poco. La discontinuidad esencial. Vamos a borrar. En la discontinuidad esencial, algunos podrían llamarla no evitable. A mí me parece un pésimo nombre porque como que no se puede evitar, y la otra sí se podría evitar, pero no se puede evitar. En la realidad no se puede, existen las dos discontinuidades. En la discontinuidad esencial, para decirlo en criollo, cuando hacemos la gráfica, me encuentro con que hay un salto. ¿Ven? Esto. Siempre acá hay un salto. Así como en la anterior hay un punto faltante y no hay un salto, acá hay un salto. Y ahí se pueden dar todas las posibilidades, porque cuidado que tiene que ser una función. Las posibilidades son que los dos puntos, que falte acá el punto del valor, entonces ese valor estaría excluido del dominio, o que esté lleno en uno de los lados, o lleno en el otro. Y lo que sí no puede darse es que esté lleno en los dos, porque si está lleno en los dos ya no sería función. Entonces tiene que faltar al menos en uno de las dos ramas. Estas son las dos ramas. Tiene ramas separadas, digamos. En cambio, las otras, en la discontinuidad esencial, las dos ramas son coincidentes, aunque no se toquen. Bueno, y el ejemplo que tengo para este tipo de discontinuidad es el del mayorista, el almacenero ese del que hablábamos, precio, y sigue vendiendo harina, pero el tipo dice en la pizarra, dice 20 pesos por kilogramo al minorista, que es si compra menos qué sé yo, 5 kilogramos. Y lo vende a 10 pesos por kilogramo o otro precio si es más que 5 kilogramos. Entonces vamos a tener una recta de pendiente 10 kilogramos, 10 pesos por kilogramo, perdón, y otra recta de pendiente, no, perdón, esta de 20 y otra de 10.
así, pesos por kilogramo. Entonces, ahí a los 5 kilogramos, hasta ese momento se va por esta recta y de ahí en más sigue por la otra. ¿Ven? Ahí hay un salto. Evidentemente es una discontinuidad esencial. Y dentro de las discontinuidades esenciales, sería la magnitud del salto, digamos. Es un delta I el salto, en realidad. Ahí podemos encontrarnos con los saltos infinitos. Si en un momento tenemos un salto infinito, así, por ejemplo en el caso de la tangente, la función tangente que hace algo así, es un salto infinito. O que haga esto, ¿ve? Que sigue siendo un salto infinito. O incluso que haga esto. ¿Ven? Ahí también podemos considerar que hay un salto porque el infinito de este lado y el infinito de este otro pueden no llegar a ser iguales. Entonces podría haber como una especie de salto, aunque es discutible todo esto que estoy diciendo. Pero en todos esos casos con saltos infinitos decimos que tenemos un polo. El polo es que el límite, me estoy adelantando, cuando x tiende a x sub 0, que sería el valor ya sea por un lado o por el otro de la función, da algún tipo de infinito, más o menos infinito. Bueno, esto sería todo lo que podemos decir de las discontinuidades, así a nivel noción. Después, cuando veamos bien el concepto del límite, vamos a decirlo bien conceptualmente. Bueno, me despido con un fuerte abrazo virtual para todos.